yo creo que la mayoría de ustedes ya me conocen. Voy a poner por acá la imagencita. Justamente nos manejamos con el aprendizaje, nos manejamos con el entendimiento de cómo funciona nuestro cuerpo humano. Y hoy nos toca hablar algo de alimentación y nos toca también hablar algo de suplementación. Tenemos nuestras academias que la gente pues se suma, se junta y es bastante interesante cuando tenemos un número de personas importantes, porque este tema de alimentación es bien discutido hoy en las redes sociales, se torna candente, que unos siguen a uno, otros siguen a otros y pues cada quien sigue sus propias filosofías y todo está bien mientras encuentres lo que te haga feliz, mientras encuentres lo que te funcione. ¿Ok? Revisemos rápidamente lo que hemos visto en las clases anteriores, que hemos dicho que las células humanas necesitan materia prima. La materia prima es lo más importante para que nuestras células puedan hacer sus productos, porque las células son productivas. Escriban ahí si tienen que tomar apuntes. Las células son productivas. Por lo tanto, necesitamos consumir materia prima adecuada. Materia prima adecuada para que nuestras células puedan en su magia producir alrededor de 10.000 compuestos entre factores, cofactores, entre hormonas, transmisores, neurotransmisores. La mayoría de estos los asimilamos por medio de la membrana, los transportamos por medio de la sangre y se convierte, claro, en algo que nosotros tenemos que reconocer. Esa es una fotografía del estómago. El estómago, pues, es el alimento que cuando nosotros ingerimos la comida, se encarga de desdoblarlo, se encarga de trocear en partecitas pequeñitas gracias al ácido, se encarga de la primera parte de la digestión, es nuestro firewall, los conjuntos de nutrimentos que entran junto con el estilo de vida saludable, podríamos llamar así, forman parte de la buena nutrición celular. En los cursos de posgrado aprendemos de la importancia de recordar que las células humanas están flotando en un espacio que se llama el sistema básico o que se llama Matrix y que allí está todo gobernado por el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de regular a esa Matrix, a ese milú que también le llaman, a ese tejido de sostén, tejido conectivo que tiene que ver con las funciones de la nutrición, de la limpieza y de la reparación de las células. Entonces aquí ustedes pueden ver hay una celulita, ¿sí? Que está metida dentro de un espacio. Si ese espacio está tóxico, la célula se enferma. Eso es algo muy sencillo de entender. Y la célula humana invagina, trae a través de su membrana hacia la parte interna de las células, las vacuolas, que es como lleva los nutrientes. Algunos entran por difusión, otros entran por vacuolas. Y vean cómo se ve la célula en una recreación con inteligencia artificial vista, este, desde arriba, como que estuviéramos en un microscopio, ¿no? Miren ustedes la cantidad de elementos tan pequeños que se dan y tan sofisticados. O sea, las células humanas por dentro es una ciudad mega requete contra compleja, ¿sí? Aquí alcanzamos a reconocer estas estructuras de aquí que se llaman los microtúbulos celulares, alcanzamos a reconocer el aparato de Golgi, alcanzamos a reconocer las mitocondrias del ladito, ¿sí? Y entonces estos nutrimentos, nutrientes que nosotros los accedemos cuando nosotros comemos, tienen que entrar en la alimentación. Pero aquí hay una imagen interesante de cómo está en mi país la obesidad, el sobrepeso. Todo lo que está en rojo, como ustedes pueden ver allí, es provincias de mi país que están no necesariamente afectadas por sicariatos y por crímenes, aunque tal vez el crimen más grande es el que uno mismo se hace, ¿no? Pero son en rojo el índice de obesidad que tenemos en el Ecuador, que es tremendo. Ya se van asemejando a probablemente los países más industrializados. Pero bueno, hablemos entonces rápidamente, y esto es algo que siempre lo repetimos, de qué está hecho nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho de células, y estas células son los que conforman a los órganos, a los sistemas y lo que conforma al organismo, pero por detrás de las células también vamos a encontrar los organelos, las moléculas, los átomos y hasta la energía del patrón mental del pensamiento, que es con lo que muchas veces tenemos que manejar, lo que tenemos que bregar, porque el pensamiento también es muy importante, forma parte del buen estilo de vida, el buen pensar.
Y esta es una imagen que me encanta repetirla siempre porque necesitamos todos una nutrición equilibrada, retirando los excesos, excesos de azúcares, de sal, de alcohol, de frituras, esas grasas tan desnaturalizadas, de químicos, de pesticidas, de colorantes artificiales y necesitamos cantidades importantes de proteína, que ahora se habla muchísimo de la importancia de la proteína animal, de la proteína vegetal, de las vitaminas, de los micronutrientes, de los aminoácidos y probablemente también de muchas otras cosas más pequeñas que todavía son considerados imponderables. Entonces, mis amigos, esta es una imagen, ¿sí? Una recreación de la célula humana. La célula humana, como ustedes recordarán, lleva a cabo por dentro una cantidad de funciones, ¿sí? Se cree que esto alrededor de unas 100.000 funciones se lleva a cabo la célula por segundo. Entonces es realmente una cosa espeluznantemente rápida. Y nuestro cuerpo es extremadamente energético para poder manejar todas estas dinámicas en un tiempo tan corto. Y bueno, los días martes nosotros hacemos estas reuniones, por lo tanto sería interesante que te sumes y si quisieras verlas más y es la primera vez que estás en uno de los live que hacemos, tal vez me escribes por interno, si eres mi invitado, yo puedo colarte a las siguientes. Entonces, básicamente, si la célula humana, como ustedes la pueden ver aquí, no tiene la materia prima, es muy complicado, muy difícil que la célula haga algo de la nada, tiene que hacer algo de algo, ¿sí? Entonces necesitamos que la célula tenga sus nutrimentos para que pueda funcionar de manera óptima, ¿ok? Y claro, se me fue un slide acá. La civilización humana ha pasado de la hambruna por varias ocasiones, varias épocas en la historia, en 6 generaciones, tras 1,8 millones de años de carestía y constante lucha por la supervivencia. En la actualidad, la versión de los humanos, más de la mitad de los ciudadanos de las urbes modernas, y te hablo de gente que vive en ciudad, pueden estar obesos y malnutridos. Aún en esta época, con toda la tecnología, con la inteligencia artificial, todavía tenemos que vernos sujetos a una cantidad de desafíos. Entonces, lo que vamos a hablar justamente es en el enfoque que tenemos que darnos en la actualidad. El enfoque es las tendencias, ¿sí? Tendencias que están sucediendo hoy en día, en la actualidad, y podríamos reconocer a algunas megatendencias, algunas tendencias importantes. Por ejemplo, la tendencia del enfoque que la gente tiene ahora en el envejecimiento saludable. Sí, porque la gente ahora, yo veo muchos autores, muchos productores de contenido que hablan del envejecimiento saludable. Hay muchísimas personas que están hablando de la importancia de la musculatura en el envejecimiento y se concentran musculatura, musculatura, musculatura. Hay otros que se concentran bastante en la prevención y hasta exámenes funcionales y todo lo demás, ¿sí? Y todo eso está, me parece a mí, fantástico. Entonces, son cosas muy importantes. Y también hay un crecimiento importante en las bebidas. Entonces, pues se habla de muchas bebidas que han salido ahora, que tienen efectos para mejorar de tu funcionalidad. Entonces, si nosotros conocemos a nuestro cliente, que es, todos somos clientes de algo en algún momento, ¿no? O sea, no nos asustemos también de la palabra cliente, pero para vivir bien necesitas tener un ingreso promedio, porque si te quieres comprar un filete de una carne que sabes que tiene muchos nutrientes, que es nutricionalmente densa, pues ya te va a costar tu platita. Si sabes que tienes que comprarte una vitamina extra, si sabes que tienes que ir a hacer gimnasio, sabes que tienes que pagar una suscripción de 20, $30 quizás, ¿sí? Si sabes que necesitas comer bien, vas a buscar la comida más orgánica, más saludable, y vas a pagar un poco más en algunos productos alimenticios, porque no va a ser lo mismo el tomate orgánico que el tomate común y corriente. Como yo a veces compro huevos, por ejemplo, la última vez que compré los huevos comunes y corrientes de la tienda por una emergencia, y el rato que pues abrí por ahí mi huevito para hacerlo revuelto, estaba totalmente pálido, o sea, una yema súper pálida. Y cuando compro los huevos de pastura, de gallinas de pastoreo, que son orgánicos, esos huevos están así anaranjados, llenos de luteína, llenos de factores nutritivos. Entonces da gusto pagar un poco más por un alimento que tiene densidad nutricional, ¿sí? Ahora, en uno de mis anteriores videos que se publicó, yo hacía hincapié que el arroz, por ejemplo, no tiene mucha densidad nutricional.
Entonces ahí la gente comenta, ¿no? Dice, no, es que mi abuela vivió con arroz, a mí me encanta el arroz. Y el comentario que más me encantó es, ah, arroz de mi vida. Sin saber que cuando se hicieron los primeros estudios de la enfermedad llamada beriberi, por ejemplo, eh, en los años 1800 la gente se moría debilitada, ¿no? La palabra beriberi quiere decir no puedo, no puedo, en algún idioma, probablemente en el chino antiguo. Entonces había la gente que se desmayaba, no tenía fuerza en las piernas, y se dieron cuenta, uno de estos científicos se dio cuenta que era porque el arroz blanco, pulido, pilado, sacado brillo, que comenzaron a comer los chinos en ese tiempo, la gente del Oriente, pues se dieron cuenta que no tenía densidad nutricional, entonces carecía de una vitamina importantísima que se llama la tiamina, ¿sí? La tiamina es la vitamina B1 con la que se curó después el beriberi, una enfermedad desgastante que afectaba a miles de personas. Entonces, claro, si tú comes arroz blanco todos los días, obvio que vas a tener deficiencia de vitamina B1. Y quizás estás ahora fuerte, pero en el futuro, con un pretexto de cualquier cosa, tus nervios van a comenzar a fallar. Entonces me da risa, yo no contesto esas cosas cuando son malcriadas en las redes, pero cuando son gentiles y cordiales, me encanta contestar las respuestas, las preguntas que se hagan a las respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, el estilo de vida, que nosotros le llamamos en términos más modernos, la epigenética, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, que es el tema de esta clase, pues hay ciertos factores de riesgo para acercarnos hacia el entendimiento de las enfermedades cardiovasculares. Uno son factores genéticos y otro es el estilo de vida poco saludable, que sería la parte epigenética, es decir, cómo tú prendes o apagas estos genes que te pueden producir un problema cardiovascular, que está relacionado, por supuesto, con la hipertensión, porque si tú no sabes que tienes hipertensión, vas a tener un daño después en tu aparato cardiovascular. La hiperglucemia, que sería la cantidad excesiva de azúcar, la hiperlipidemia, que sería la cantidad descontrolada de grasa en la sangre, como ya lo van a ver, el sobrepeso y la obesidad, que son factores importantes que hay que aprender a manejarlos. Entonces, para entender un poquito el tema del corazón, tenemos que saber que la causa principal de los infartos, que hoy se los conoce muchísimo y la gente le tiene muchísimo miedo, ¿sí? Muchísima gente no conoce cómo evitarlo y hay una causa por debajo que se llama la aterosclerosis. Esta aterosclerosis está muy relacionada con factores inflamatorios, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Y los tratamientos disponibles que hay ahora, como hemos dicho en alguna ocasión, pasan por alto los mecanismos que hacen daño a las paredes de las arterias. ¿Sí? Y el grueso de la población actual quiere o adquiere lentamente las condiciones, ¿sí? De a poquito, para hacer una patología oclusiva, dije en alguno de mis videos, de mis TikTok, de mis Reels, dije, la gente adquiere lentamente la capacidad de hacerse un problema cardiovascular. Y esto lo vamos a llamar ahora entonces un síndrome crónico inflamatorio, cuando van apareciendo factores en la sangre que pueden ser determinantes para predecir si alguien va a desarrollar una enfermedad coronaria o para infartarse. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver que estoy hablando de inflamación aguda, ¿sí? Y esa inflamación aguda tiene que ver justamente con la lesión llamada infarto, que puede ser causada con el acúmulo de toxinas bacterianas, de traumatismos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una dinámica muy grande que en algunos de los cursos lo podemos a- agrandar, lo podemos expulgar un poco más, ¿verdad? Pero este síndrome inflamatorio crónico es lo que todos deberíamos poner un tanto de atención, porque hay unas técnicas sencillas para suprimir esta inflamación crónica y evitar los problemas, los peligrosos efectos, digamos, de los infartos y de estas situaciones inflamatorias. Entonces, vamos a aprender o a revisar rápidamente cómo es la estructura de un vaso sanguíneo, de una arteria. Aquí les dejo una imagen de una arteria y a nivel microscópico, como estamos hechos de átomos, elementos químicos, allí están los elementos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el calcio, el magnesio, ¿sí? Pues ustedes van a poder ver, eso es de lo que estamos hechos nosotros, pero hay un tejido sumamente importante que los están mirando ahora en la pantalla, un dibujito, una imagen de una arteria. Pueden ver que hay un recubrimiento, ¿sí? Que se llama el endotelio, que está aquí adentro, ¿sí? Un endotelio. Y este endotelio se puede definir como una monocapa que separa los tejidos de la sangre.
Y la principal función de este endotelio es regular el flujo, regular la perfusión de la sangre a través de los cambios en el diámetro, o sea, se abre y se cierra, y el tono vascular. Entonces, este endotelio que ustedes lo pueden ver acá, ¿ok? Es un tejido, una telita, se llama endo, quiere decir de adentro, ¿sí? Y este tejido, telio, que recubre la zona interna de toditos los vasos sanguíneos, incluyendo al corazón por dentro. Ahí toma el nombre de endocardio. Y ha dejado de considerarse ya una simple barrera, porque hoy se conoce que ya permite el intercambio de nutrientes y de desechos. Entonces, miren ustedes cuántas capas tiene una arteria, un vaso sanguíneo. Es muy importante que esa arteria, ese vaso sanguíneo tenga la flexibilidad, ¿sí? Entonces, esta es una capa muy fina, evita que los glóbulos rojos que ustedes los ven acá, ¿sí? Aquí están los glóbulos rojos, con la fuerza de la impedancia, de la eyección del corazón, evita que estos glóbulos rojos se vayan y se claven en el vaso sanguíneo. Es una especie de teflón que aísla al tejido, ¿verdad? Entonces, telos, tejido, endo de adentro, y hay varios mecanismos que van dañando la pared arterial y que permiten la progresión de las enfermedades y patologías o enfermedades oclusivas. Oclusivas quiere decir que se va cerrando. Hay varios científicos rusos y norteamericanos y europeos que han visto que las emociones bruscas como la ira, el estrés, a través del sistema nervioso autónomo, porque es el sistema nervioso autónomo es el que controla todo esto, podría hacer que se contraiga la musculatura y las paredes ya dañadas se alteren. Esto, por ejemplo, es una imagen de lo que solemos pedir a las personas para valorarse su estado de arterias. Esto se llama una ecografía de carótidas, ¿sí? Donde aquí en este caso estamos encontrando un ateroma ya en esta carótida. La carótida es una arteria importante acá que corre por los cuellos a los dos lados y nos puede saber o hacernos ver qué es lo que está pasando con el grosor y si se está acumulando placa o no. Porque si esta delgada capa que se llama endotelio se vaya a rasgar por este tipo de acumulación grasa que comienza a, a, a oprimir, digamos, el vaso sanguíneo que tiene su luz, su espacio, ¿verdad? Que era así. Ahora ya está ocupado por el ateroma, que está ustedes viendo acá en el amarillo, es la grasa, ateroma, ¿sí? Las células blancas de la sangre, que serían los leucocitos, se comienzan a pegar al endotelio, lo debilitan, se filtran partículas de triglicéridos o de las moléculas transportadoras de la grasa y se pierde la carga eléctrica del endotelio. Esto es bien importante. Nuestro cuerpo es eléctrico, entonces se va desnaturalizando, se pierde la capacidad eléctrica y cuando se pierde el voltaje eléctrico de una de las partes del cuerpo, se debilita. Por eso nosotros en la medicina natural tratamos de compensar el voltaje. El cuerpo tiene su voltaje y el voltaje es salud. Entonces las plaquetas detectan esta baja de voltaje y pueden reaccionar, hacer una cascada de reacciones coagulatorias. Entonces, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad en el mundo. 2 millones de personas se murieron en el 2019 por enfermedades cardiovasculares y en mi país es la causa número uno, ¿sí? Entonces, ahora, las enfermedades cardiovasculares no tienen edad. O sea, tienes que revisar el estilo de vida o la epigenética que nosotros decimos. Ahora, si sabemos que es la causa principal de defunción en el mundo, que hay 17.9 millones de muertes cada año, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud y los expertos, entre comillas, pues aquí tenemos un serio problema, porque las condiciones que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos se han dicho, se ha dicho por muchos años, que están asociados con los depósitos de grasa, especialmente con los depósitos de colesterol, y que hay que bajar el colesterol. Entonces mi pregunta acá, yo se las dejo, es, ¿realmente será el colesterol el enemigo del cuerpo? ¿Sí? Y bueno, recordemos que el colesterol, como muchos de ustedes saben, es una sustancia esteroidea natural que el cuerpo mismo lo produce y que forma parte de las estructuras celulares de todo el cuerpo y que las hormonas sexuales como la testosterona, los estrógenos, etcétera, están formados de colesterol. Las hormonas sexuales necesitan su colesterol. Todas las hormonas del estrés, como son el cortisol, la DHEA, que se llama dehidroepiandrosterona, el 75% del cerebro, de lo que tiene que recubrirse, y el colesterol forma parte de eso, recubre los nervios y eso es colesterol. Entonces, este colesterol se produce en el hígado, su hígado es un productor de colesterol.
Y cuando en la medicina formal, y lo digo esto muy respetuosamente, los médicos en general recomiendan que se baje drásticamente estos factores de colesterol, LDL, HDL, pues lo que hacen es bloquear la producción de colesterol en el hígado, ¿sí? Y yo no me opongo a que pase eso en un cortísimo tiempo, pero a largo plazo puede traer muchos inconvenientes. Entonces, el colesterol juega un papel vital para la formación de las células, en la mitosis se necesita, en la producción de la vitamina D se necesita, para la bilis se necesita, pero un alto nivel de colesterol en la sangre crónico puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque o de accidentes cerebrovasculares por la inflamación que nos está marcando y que nosotros no hacemos nada al respecto. Nos han dicho que hay un colesterol bueno y un colesterol malo, como que si el cuerpo hiciera algo malo. Entonces eso es algo que yo no estoy a favor, ¿sí? Al igual que he escuchado muchos otros presentadores, no estamos a favor. Simplemente decimos que el LDL y el HDL son moléculas transportadoras de la grasa, son lipoproteínas. Lipo, grasa, proteínas. Entonces hay una mezclita ahí entre grasa y proteína, ¿sí? Que son transportadores del colesterol y no hay nada de malo en el LDL ni nada de bueno en el HDL. Simplemente el LDL lleva el colesterol hacia las arterias que pueden estar sufriendo un estrés oxidativo y el HDL transporta el colesterol para que pueda ser reciclado y no se acumule en exceso. Entonces, el colesterol en sí, mis amigos, no causa, y está comprobado que no causa enfermedades como tal. Se los dejo esto ahí. Son indicadores de cómo el cuerpo está manejando el estrés oxidativo. ¿Sí? Nosotros necesitamos absorber el colesterol y producimos colesterol como una respuesta. Sube, por ejemplo, cuando las arterias están inflamadas. Esto es muy importante. Cuando las arterias están inflamadas, y tenemos que preguntarnos por qué se han inflamado las arterias. Y el endotelio, aquí expliqué qué era, se comienza a resquebrajar. Donde las arterias se doblan, el cuerpo va a soltar colesterol para tratar de arreglarlas. ¿Sí? Y especialmente esto sucede porque el cuerpo humano es muy parecido a la naturaleza, o sea, hay una ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Por ejemplo, aquí hay una explicación, una pequeña animación de cómo se ve un brazo muerto de río. Interesantemente, en el río Ucayali se detectó que pueden haber, por ejemplo, son fotografías tomadas con cámaras desde aviones o desde satélites, ¿sí? O desde globos, ¿sí? Que se puede ver cómo ha ido en estas zonas muriéndose o aislándose un brazo de río, del río Ucayali en el Perú. Se produjo aquí, miren ustedes, lo que se llama un meandro, ¿sí? Meandro se llama eso, ¿no? Suena raro, pero es un brazo muerto de río, ¿sí? Y lo mismo podría estar pasando con las arterias del cuerpo, o sea, podría estar sucediendo que nosotros tenemos acá las arterias que se parecen muchísimo a cómo fluyen los ríos en la madre naturaleza. Entonces, si es que estos dobleces, ¿sí? Se van acumulando en los sitios donde las arterias se doblan, es decir, en los meandros, ¿sí? Van a producirse una cantidad de factores y problemas inflamatorios que podrían conducir a que haya, pues, un bloqueo, un ateroma, en definitiva. ¿Cuáles son los alimentos que en exceso se van convirtiendo en problemas inflamatorios? Pues los lácteos. En general, nosotros no deberíamos consumir la leche de vaca porque la leche de vaca fue diseñada para los terneros, la leche de perra para los cachorritos, la leche de pues, los animales, los mamíferos. Los animales lactan hasta que les salen los dientes, después ya no. Después se convierte en un alimento que le debes usar con súper moderación. Y si es que tienes algún tipo de sangre que es accesible a consumirlo, los que somos de tipo sangre o no tenemos ninguna afinidad con los lácteos. Entonces hay que tener mucho cuidado y es preferible no comerlos y buscar alternativas, ¿verdad? Ahora hay gente que es europea que le puede ir muy bien. Los españoles nos trajeron a nosotros las vacas, ¿sí? Gracias al fraile dominico, Fray Jodoco Rique. Y si un español te dice, vale, pues leche, hombre, come queso porque el queso tiene proteína y tiene no sé qué cosa. Puede ser que a ellos les vaya bien, a nosotros que somos ecuatorianos, peruanos, colombianos, latinos,
que vimos en Sudamérica, no nos va tan bien porque genéticamente nuestro cuerpo tiene que pasar bastantes miles de años para irse acostumbrando a un alimento. Entonces nosotros como que a veces no nos va tanto, pues el jamón serrano, los salamis, mortadela. Mira, esa palabra la gente la dice, ¿no? Mortadela, de la morta. Si no te has dado cuenta, estás comiendo algo ya muy muerto. Y muchas veces este color que ustedes ven acá, sí, este color son nitritos que le añaden a este tipo de embutidos. ¿Sí? Entonces estos embutidos le van poniendo químicos, le van poniendo cosas, le van poniendo humo artificial. Entonces esto se te va haciendo una carga muy grande para el cuerpo, que si te digo, o sea, realmente nosotros tampoco comíamos cerdo cuando vinieron los españoles. Pizarro vino trayendo los cerdos, fue el primer porquerizo. Nosotros no teníamos acá eso, acá se comía llama, cuy, conejo, pavo, pato. No éramos vegetarianos, ¿sí? Pero también comíamos granos, comíamos cereales, comíamos quinoa, comíamos maíz, obviamente no transgénico, sino habían como 350 variedades de maíz aquí en América cuando llegaron los españoles. Papa, habían más de 300 y pico variedades de papa, eso ahí, los que vienen de Lima pueden ir al Museo de la Papa y pues nos dan cuenta, ¿verdad? Y era una papa biológica. Y a veces comíamos chuño, y a veces comíamos papa chiquita, y a veces comíamos una otra cantidad de tubérculos que podían reemplazar la proteína que probablemente no siempre había, ¿sí? Pero una carnecita de llama, una carne de conejo, una carne de pavo, una carne de venado, es una carne de soche, ese tipo de cosas sí había, ¿sí? Entonces sí comíamos carne, pero, por ejemplo, de la vaca y del cerdo, pues no había. Entonces son cosas nuevas que nuestro cuerpo tiene que irse acostumbrando. Y bueno, ya sobra decir de los problemas del azúcar. Creo que todo el mundo ha visto que ahora ya la gente pues habla muchísimo que hay que cuidarse del tema del azúcar y nosotros estamos completamente de acuerdo. Alimentos muy azucarados o alimentos que sean procesados es mejor no. Lo mismo las harinas refinadas. El otro día veía una información interesante de cómo en Europa, en Italia, la gente come pasta, come fideo, y no se engorda como acá. Entonces la gente dice, ¿por qué? Bueno, hay una diferencia genética y hay una diferencia del tipo de trigo que consumen allá y el tipo de pan que consumen allá versus el tipo de pan que se consume acá. Entonces hay una diferencia muy grande. ¿Sí? El otro día escuchaba a uno de estos profesores que decía, mira, lo que ustedes en Estados Unidos consideran pan, acá está prohibido comer, porque tienen que tener, cuidan a su gente, se preocupan de darles lo mejor y no darles cosas que les hagan daño. Entonces acá, por ejemplo, en Sudamérica, nosotros no tenemos el ancestro de comer trigo. Los europeos pues comen avena, comen trigo, comen espelta, les da muy bien. Aquí en Sudamérica teníamos la quinoa, teníamos el manomín, que es el arroz indio, teníamos el amaranto, teníamos otro tipo de cereal, por llamarlo así. Y ahora esto, que siempre hablo yo, es el veneno más grande que existe para tu aparato cardiovascular. De tal manera que si tú ya tienes un problema inflamatorio, ya te detectaron colesterol, te detectaron triglicéridos, recuerda, son marcadores de la inflamación y debes dejar de comer alimentos proinflamatorios. Estos son acrilamidas puras, mis amigos. O sea, esto es realmente súper serio y no voy a cansar de decirlo, esto no es comida, esto es basura. Si lo comes muy frecuentemente vas a comenzar a tener problemas sumamente serios. ¿Sí? Signo de Frank. ¿Cómo saber si una persona tiene riesgo del corazón? Pues te vas a la oreja de la persona y vas a poder ver una arruga, ¿sí? Así, oblicua, como esta que está acá. Se llama el signo de Frank, ¿sí? Es una señal. Esto es anecdóticamente revisado en la literatura médica, que las personas que tienen esta señal en la arruga del lóbulo tienen predisposición a problemas cardiovasculares. Ahora, si a eso le sumas que están obesos, si a eso le sumas que nunca toman vitamina C, si a eso le sumas que no hacen ejercicio, si a eso le sumas que 3 tazas de café al día, si a eso le sumas que no toman agua, si a eso le sumas que tienen más de 40% de grasa corporal, si a eso le sumas que tienen malos pensamientos y que están llenos de odio y que no tienen amor en su vida, y si duermen con el wifi al lado y si no se protegen de la luz azul, entonces obviamente vamos a tener un serio problema con estas personas. Así que te dejo la tarea de buscar si tus familiares queridos no tienen este signo de Frank, porque puede ser un predictor de riesgo. Y un predictor de riesgo es esta arruga oblicua en la oreja. Entonces, mucho cuidado con esto. Si esa persona es hipertensa, ya mejor les llevas al doctor y dices, mire doctor, esta persona tiene el signo de Frank. Sí, está hipertenso, mi abuelo, mi mamá, mi tío, y buscas ayuda a alguien que te enseñe a comer mejor, ¿sí? Otro factor importante que se lo puede checar en sangre es el fibrinógeno, que es una de las proteínas relacionadas con la coagulación de la sangre. Si tienes muy alto fibrinógeno, ¿sí?
puedes tener tendencia a que se te vayan a formar trombos. ¿Sí? Entonces tenga mucho cuidado, pida su fibrinógeno en el examen de sangre. La proteína C reactiva es otro marcador que indica un riesgo que va increciendo de la coagulación intraarterial. Este es el que puede predecir la formación de tapones llamados trombos y el que puede predecir la desestabilización de las placas ateroscleróticas. Esto significa que una arteria con ateroma o una placa que se ha formado por depósito de grasa se puede llegar a romper. Entonces, usted tiene que tener un PCR muy bajo, entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1 esté, mejor. Pídase su proteína C reactiva ultrasensible, ¿sí? Y la homocisteína, que es otro marcador que proviene de un aminoácido que se llama metionina, es el único precursor. Cuando hay demasiado de esto, se bloquea la degradación del fibrinógeno. Entonces, esto no tiene que estar alto, ¿sí? La homocisteína se considera normal entre 5 y 15 micromoles por litro. Entonces, hágase el examen de la homocisteína. Puede ser que invierta unos 20, $30 en verse esto, pero va a ser extremadamente importante que usted sepa qué le está pasando. Ahora, si le han dicho que usted tiene hiperlipidemia, o sea, que usted tiene un desbalance hacia arriba de los lípidos en la sangre, caracterizado por la presencia elevada de colesterol o triglicéridos, primero no se asuste. No se asuste porque hay solución para todo. La masiva prescripción de estatinas, o sea, de fármacos que te dan para bajar el colesterol, en las últimas décadas ha fallado escandalosamente para erradicar los infartos y los problemas de accidentes cerebrovasculares. O sea, esto es una locura, porque de hace 40 años vienen diciendo que la causa principal es el colesterol. Luego te dan las estatinas, que son estos fármacos, pero luego no se ha resuelto el problema. El problema sigue siendo. ¿Sí? Se ha demostrado que las estatinas cortan por completo la vitamina K. Y esto es grave, porque esto va a inducir una calcificación de las arterias. La vitamina K es la que evita que se produzca la calcificación. El exceso de estos medicamentos pueden inducir diabetes del tipo 2, osteoporosis y hasta el mismo infarto. O sea, realmente es interesante que los mismos remedios que lo dan son los mismos con los que te pueden acabar. Entonces, no les quiero exagerar, pero ustedes háganle un Google, ¿sí? Con el tema de las estatinas y van a encontrarse un montón de problemas, considerando que las estatinas, el daño que las estatinas hacen a las mitocondrias, que son la parte más importante de la célula, inhiben la vitamina K, cortan la coenzima Q10 y, por supuesto, cortan la síntesis del colesterol, va a tener una cantidad de consecuencias importantes. Hay que prestar mucha atención al efecto destructivo que tienen el exceso de estos fármacos sobre el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es el que se te transmite de madre a hijo. Esto es muy importante, es un reservorio de información genética que nuestras mitocondrias necesitan para sintetizar sus propias enzimas respiratorias y producir el ATP. Entonces, si las estatinas, usted tiene un pariente que toma atorvastatina, simvastatina, etcétera, ¿sí? Pues yo creo que ya es hora de que si es que no hay cambio, usted busque una alternativa, ¿sí? Entonces, mi primera alternativa es quitar los embutidos, quitar los fritos y quitar el cerdo, ¿sí? Qué pena con los amantes del cerdo, pero es que la verdad es que es un animal que está muy parasitado. Y cuando el cuerpo está recibiendo carga de parásitos, triquinelas, triquinas, tenias, que es el chancho exportador de todo esto, pues vuelve a producirse valores inflamatorios. Entonces, por eso nomás, yo no recomiendo nunca el cerdo. Hay otras grasas que son muy buenas, ¿no? Su aguacatito, su pescado, sus nueces, el estilo de vida activo, las dietas ricas en fibra, que es importante también tener fibra, ¿no? Escucho autores que dicen, no, la fibra no es importante, la fibra te hace daño, pero no es tanto así, ¿no? Hay que también saber un poco valorar los temas de ser exagerado, irnos de un lado a irnos al otro lado. Entonces, controlar el peso. Asegurarnos que la persona no ande a cargar una cantidad exagerada de grasa corporal, una cantidad exagerada que cuando se acueste a dormir todo este peso le aplaste a la arteria principal, que es la aorta. Entonces, como se mencionó anteriormente, debe la persona cambiar su estilo de vida, controlar su peso. Hay un producto que se llama Beta Heart, que tiene una sustancia que ayuda bastante para mejorar la recaptación o para inhibir la recaptación del colesterol y está hecho principalmente de unas sustancias que se llaman betaglucanos de la avena. Déjame explicarte qué son los betaglucanos. Son un tipo de fibra
soluble especial que se puede encontrar en la avena, también en otras plantas también. Esta es la estructura química del betaglucano, estos glucosídicos, ¿sí? Una beta 1,3, una beta 1,4, ¿sí? Y de alguna manera ayudan de una cierta forma para tratar una cantidad de dinámicas. Yo había escuchado de los betaglucanos hace mucho tiempo, porque los betaglucanos fueron primero encontrados en ciertos hongos como en el shiitake, en el maitake, en el kawaratake, y estos betaglucanos fueron haciéndose investigaciones de cómo podían encontrar estas fracciones que eran anticáncer, ayudaban para el sistema inmunológico. ¿Sí? Allí conocí por primera vez el tema de los betaglucanos. Ahí comenzó el estudio, estimulación del sistema inmunológico, porque los chinos han utilizado hongos como el reishi, como este que te decía yo, kawaratake en el Japón, el cola de pavo que se llama, el Ganoderma lucidum, muchos otros hongos, ¿sí? El chagas. Entonces, este tipo de hongos hacen que se estimule el sistema inmunológico y ahí fue cuando escuché por primera vez, hace muchos años, serán unos 15 años, los betaglucanos. Solo que ahora hay betaglucanos que se han encontrado en la avena, ¿sí? Y estos betaglucanos de la avena te ayudan al bienestar cardiovascular y te ayudan a reducir ese exceso de colesterol en personas que están medicados, que no les baja el colesterol y que quieres ayudarte de alguna manera para mejorar el estilo de vida de esas personas. ¿Cómo funciona esto? Esto no es un fármaco, no es una droga. Los betaglucanos lo que hacen es eh, ayudar para que la reabsorción, porque cuando tú digieres alimentos se va produciendo bilis, el cuerpo genera bilis y utiliza el colesterol que está en la sangre como parte de eh, la liberación del jugo biliar. Y normalmente la bilis se te libera en el intestino delgado y tiende a reabsorberse para su futura reutilización. Entonces, lo que se dieron cuenta, la reabsorción de los ácidos biliares. Entonces, de esa manera, ¿sí? Muchos de estos ácidos biliares se van a las heces y de esa manera ya no los reabsorbes, haciendo una carga. Entonces, los betaglucanos, mis amigos, no son avena, o sea, son sacados de la avena y como te digo, de muchas otras cosas más, pero le pueden servir si es que como una bebida funcional, nosotros se la damos a una persona que no encuentra una mejoría con los fármacos, ¿sí? Una persona que no encuentra mejoría con los fármacos, agarras una cuchara del extracto en polvo de betaglucanos, le pones en agua y te lo puedes tomar un par de veces en el día y esto realmente es muy interesante. Por acá tengo unas imágenes de cómo en aproximadamente 3,4 gramos de fibra, ¿sí? Encuentras 1,5 de beta-glucanos de avena y si tomas 2 porciones al día, te haces los 3 gramos de beta-glucanos que aquí están abajo los estudios que soportan este tema tan interesante. Entonces, una vez más, ¿sí? La avena como tal no tiene tanto de los betaglucanos, o sea, tendrías que comerte mucha avena. Así es que es mejor pensar que vas a utilizar un polvo que pueda servirse de varias maneras para hacer incluso alguna mezcla y no cargarte de un exceso de calorías. Hay gente que no le queda bien la avena como tal, ¿sí? Y en esas personas probablemente los betaglucanos de la avena tendríamos que probarlos para ver cómo nos va. Pero como tiene una alta tecnología, se llama Oatwell, el extracto, ¿sí? Se ve que contiene 5 veces más concentración de beta-glucanos que la avena. Entonces, siendo de bajas calorías, aunque nosotros no fomentamos el tema del conteo de calorías, yo creería que junto con los omega 3, por ejemplo, y junto con los precursores de óxido nítrico, que hablaremos en otra ocasión, y junto con apoyo de fibra para las personas que no tienen el tiempo de comer la suficiente fibra o que no la comen por cualquier razón, ¿sí? Podemos hablar en una próxima ocasión de otras formas de mejorar. Entonces, mis amigos, para ir cerrando esta parte, y luego hacer un panel de preguntas y respuestas, me gustaría que ustedes me escribieran ahí en el chat, ¿sí? Alguna duda que tuvieran con respecto a lo que hablamos en esta noche y si por alguna razón tú quisieras más información, me mandas un mensaje directo por acá y hacemos un pequeño Q&A, question and answer, para ver detalles, ¿verdad? Y los que son invitados inmediatamente pueden ahí ponerse pilas y preguntarle a la persona que les invitó
para que puedan hacer una pregunta en estos últimos 15 minutos de esta pequeña clase. ¿Ok? BetaHeart se llama entonces el producto que te ayuda para tener estos betaglucanos de avena que le van a ayudar a una persona que tiene desafíos con el estrés oxidativo y por lo tanto está creciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares por excesos de estas partículas lipídicas. Que como digo, tampoco hay que asustarse porque el cuerpo anteriormente tenía más cantidad de colesterol en la sangre y eso la gente pues antes lo veía como bueno. Y ya como te digo, o sea, el colesterol se hace porque el cuerpo necesita. Y una frase que no sé si sea célebre, pero que siempre yo digo es, no es la grasa que usted se come, es la grasa que usted produce, ¿sí? Cuando hablamos de obesidad, por ejemplo, mucha gente dice, tengo sobrepeso, pero no sé por qué, yo no como grasa. Como que si la grasa que comes es la grasa que realmente te va a subir de peso, cuando eso no es así. Son los excesos de los dulces, de los azúcares, de las harinas, de los refinados, la falta de estilo de vida, la falta de ejercicio, la falta de sueño. Entonces, ¿cómo protegerte? Con esto termino esta parte contra el fibrinógeno. Si te ha salido alto en el examen de sangre, te ha salido alto el fibrinógeno, ajo, té verde que está en nuestro concentrate, vitamina E que está en el Herbalife Line y ginkgo biloba. ¿Cómo protegerte contra la proteína C reactiva? Con la DHEA, con vitamina K, con vitamina C que está en Nightworks. Estoy acá tomándome Nightworks, el omega 3 y contra la homocisteína, los que están en Estados Unidos, esteroles y estanoles que sí tiene la empresa, coenzima Q que tiene la empresa, ácido fólico, vitamina B12 y inositol. Son ayudas que nosotros damos dentro de la funcionalidad para mejorar todos estos temas, ¿sí? Y las señales, con eso me dejo esta parte ya para que todos hagamos unos minutos más de preguntas y respuestas. Las señales serían el malestar en el pecho con la sensación de presión o ahogo, que aparece a intervalos, el dolor en ambos o en uno de los brazos, especialmente por la parte interna del brazo, irradiándose hasta este dedo chiquito, espalda, cuello, mandíbula, falta de aire, que puede ser simultáneo con el dolor, sudor frío, náusea, mareo y una sensación fea de angustia, ¿sí? Rápido hay que valorar el tema de llamar a una ambulancia lo más pronto posible.